Para continuar con el estudio de las exponenciales y logarítmicas, es necesario el estudio y el entendimiento de las propiedades de los logaritmos. Para lo siguiente vamos a ver las características que ya hemos mencionado, más otras propiedades que nos aportan los logaritmos. La parte demostrativa la vamos a omitir para ahorrarnos el tiempo del tutorial. Tenemos que en este caso asumirlas, pero básicamente la mayoría se deducen a partir de las propiedades de las potencias. Bueno, primero la definición básica del logaritmo, que dice que el logaritmo, cuando tenemos, recuerden que este es el argumento y este sería la base y esto sería el resultado. La propiedad básica del logaritmo decía que la base elevado al resultado es igual al argumento. Esa es la propiedad básica de los logaritmos, que nos permite pasar de un logaritmo a su forma de potencia. ¿Ven? Base elevado al resultado, o sea, b a la x es igual al argumento, que es n. Esta es la propiedad básica de los logaritmos. Aquí la dan como definición, porque en realidad es la definición del logaritmo, pero al mismo tiempo es lo primero que ustedes tienen que manejar cada vez que van a trabajar los logaritmos. La segunda sería la primera ya propiedad que se deduce a partir de la definición es que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. La razón es simple, porque para que el logaritmo de 1, si yo tengo una base elevado a la base que sea elevado a la 0, siempre va a dar 1, porque toda potencia exponente 0 da 1. Así, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo de 1 base 7, eso nos va a dar 0, porque 7 elevado a la 0 da 1. La segunda propiedad, básicamente, ya la habíamos mencionado, que cuando la base y el argumento son iguales, entonces eso es 1. Un logaritmo de base y argumento iguales siempre es la unidad. ¿Por qué? Porque la base elevado a la 1 va a dar la misma base. Al aplicar la definición del logaritmo, la base elevado a 1 da exactamente, en este caso, el argumento. Entonces, si base y argumento son iguales, es porque eso nos va a dar 1. Es la única forma de que se nos cumpla esta igualdad. La tercera propiedad lo que dice es la relación que existe entre el logaritmo de un producto y la suma de los logaritmos. Esta propiedad va en ambas direcciones. Si yo tengo logaritmo de un producto, eso va a ser igual a la suma del logaritmo de los elementos de ese producto. Así, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de 3 por x, base 5, por ejemplo, eso va a ser exactamente igual al logaritmo de 3 base 5 más logaritmo de x base 5. Y no importa los elementos que se estén multiplicando. Si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo de base 3 de 2x al cuadrado y, aquí hay tres elementos multiplicándose, entonces podemos separarlos en tres sumas. Entonces podemos tener logaritmo base 3 de 2 más logaritmo base 3 de x al cuadrado más logaritmo base 3 de y. O sea, logaritmo de productos podemos descomponerlo como la suma de logaritmos de cada uno de los elementos que se están multiplicando. Eso sí, mantenemos la base del logaritmo. La propiedad va en ambas direcciones, como se les dijo. Si yo tengo suma de logaritmos, también lo puedo simplificar a un único logaritmo donde se multiplican los elementos, o en este caso los argumentos de los logaritmos. Así, por ejemplo, si ustedes tienen logaritmo de 5x base 2 más logaritmo base 2 de 7x, por ejemplo, eso es lo mismo que poner logaritmo base 2, y esta vez lo que queremos es simplificarlo. Entonces simplemente mantenemos el logaritmo de la misma base y multiplicamos los argumentos. 5 por 7 es 35 y la x por x es x al cuadrado. Y lo simplificamos a un único logaritmo. La regla, como se les dice, va en ambas direcciones. En ocasiones necesitamos descomponer el logaritmo, o en otros casos necesitamos unificarlo en un único logaritmo.
La cuarta propiedad es similar a la anterior, pero se refiere a las divisiones. El logaritmo de una división, de una fracción, es lo mismo que la resta de logaritmos. Básicamente, visualicen esto. La regla va también en ambas direcciones. Pero es muy importante que visualicen que el que lleva el signo negativo es el denominador de la fracción. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, logaritmo de la fracción, vamos a ver, 3x menos 5, base 2, lo podemos separar en logaritmos. Esto es logaritmo, base 2 de 3x, que es el numerador, menos logaritmo, base 2 de 5. Perfectamente. Pero si de casualidad que hubiera una y, por ejemplo, ustedes pueden haber puesto aquí menos logaritmo de 5y, base 2. Eso es una manera para verlo descompuesto. Pero, por ejemplo, si unimos la propiedad número 3 y la número 4, podemos perfectamente descomponerlo todavía más, porque estos son productos. Imagínenselo de esta manera. Podemos poner logaritmo base 2. Estos se están multiplicando y está en el numerador. Entonces podemos descomponerlo completamente así. Logaritmo de 3 base 2 más logaritmo de x base 2. Suma porque ellos se están multiplicando. Menos logaritmo base 2 de 5 menos logaritmo base 2 de y. ¿Por qué resta? Porque el 5 y la y ambos se están dividiendo. Entonces básicamente la regla lo que nos dicen que es que podemos descomponer una fracción como sumas y restas de logaritmos. Los numeradores quedan sumando, los denominadores van a quedar restando. Ahora, como les dije, la regla va en ambos sentidos. Ustedes pueden simplificar varios logaritmos que se estén sumando y restando como un único logaritmo, expresándolo como una fracción. Por ejemplo, vean esta expresión. Si quisiéramos expresarla como un único logaritmo, ponemos logaritmo. Vean que todos son en base 3. Hay unos que son positivos y negativos, entonces abrimos fracción. Identificamos los positivos, que son este y este de acá. Entonces, esos dos logaritmos van a quedar sus argumentos en el numerador, que son el 2 y el x al cuadrado. Entonces, 2 por x al cuadrado. Y los dos argumentos de los logaritmos negativos van a quedar dividiendo, que serían la y y el 5. Y por cuestión de orden ponemos primero el número y después la y. Y ya, lo simplificamos a un único logaritmo. Entonces la regla va en ambos sentidos. La quinta regla, que es una de las más importantes y la mencionamos en las ecuaciones exponenciales, es que el logaritmo de una potencia permite que el exponente lo bajemos al frente del logaritmo. La regla va en ambos sentidos. Perfectamente puede ser que ocupemos bajar el exponente como ocupamos subir el exponente. Todo depende de lo que necesitemos. Así, por ejemplo, si tenemos logaritmo, supongamos que base 10 de x a la 7, por esta propiedad de los logaritmos me permite bajar el exponente 7 al frente del logaritmo y nos queda 7 por logaritmo de x. Ya nos quedó. Pero por ejemplo, más bien que ocupemos más bien subir el exponente. ¿En qué casos? Supongamos que tenemos esta expresión. 3 logaritmo de x más logaritmo de 2x al cuadrado. Supongamos que nos dicen que debemos simplificarlo a un único logaritmo. Bueno, de acuerdo a las propiedades de los logaritmos, esta propiedad me dice que si yo tengo un valor numérico acá, puedo subirlo de exponente al argumento. Entonces, en este caso, podemos tomar este 3 y subirlo al exponente de este argumento. Entonces nos quedaría logaritmo de x a la 3 más logaritmo de 2x al cuadrado. Y utilizando la propiedad de la suma de los logaritmos, lo podemos escribir como un único logaritmo y multiplicamos los argumentos. Entonces x3 por 2x al cuadrado.
2 por 1 que hay aquí sería 2. Y el x3 por x2 se mantiene x y 3 más 2, recuerden que en multiplicación se suman los exponentes, sería 5, x a la 5. Y ya lo expresamos como un único logaritmo. Pero no hubiéramos podido aplicar esta regla si primero no subimos el 3. Porque la regla lo que dice es suma o restas de logaritmos. Pero no podemos tener coeficientes numéricos al frente del logaritmo para poder aplicar la regla 3 o la regla 4. Entonces es necesario en este caso subir el exponente. Entonces esta regla nos dice que podemos bajar el exponente frente al logaritmo o al contrario subir el valor numérico como exponente del argumento. Sexta regla. Se las voy a mencionar, aunque no es muy usual ver esta regla. Si yo tengo logaritmo con una base determinada, en este caso b de n, podemos invertirlos, pero podemos invertir entonces la base y el argumento, pero sería 1 entre, y invertimos base y argumento para, dependiendo de la expresión que tal vez necesitamos, que los logaritmos estén en esta base. Básicamente eso es lo que dice, que si yo tengo logaritmo de 7 base 2, eso es lo mismo que poner 1 entre logaritmo de 2 base 7. O sea, lo que hacemos es invertir la base y el argumento, pero sería 1 entre esa expresión. Séptima regla. Esta regla es más común a la hora de resolver en ocasiones algunas ecuaciones. Cuando yo tengo una potencia elevada a un logaritmo, realicemos una pequeña corrección porque esta regla aquí está representada, aunque es válida, no es muy frecuente. Vamos a hacerle un pequeño ajuste. Ok, esta regla. Cuando tenemos una potencia elevada a un logaritmo, donde la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, esta potencia es exactamente igual al argumento del logaritmo. Así, por ejemplo, si ustedes tienen 2 elevado al logaritmo base 5 de 6, eso es lo mismo que poner 6. Ah, perdón, lo escribí la base, perdón, aquí 2 de 5, disculpen. Cuando la base de la potencia y la base del logaritmo son iguales, entonces esto es exactamente igual a 5. Entonces es una regla que es muy interesante cuando tenemos una potencia elevado cuyo exponente es un logaritmo. Si la base del logaritmo y la base de la potencia son iguales, resulta exactamente igual al argumento. La siguiente regla es muy útil, sobre todo cuando tenemos que trabajar logaritmos y no contamos con una calculadora. Los logaritmos muchas veces se nos presentan en diversas bases, pero podemos convertir cualquier logaritmo a la base que a nosotros nos interese. Por ejemplo, esto es lo mismo que poner logaritmo de a dividido entre logaritmo de b y la base la escogemos. Eso nos permite convertir cualquier logaritmo a la base que nosotros queramos. Por ejemplo, si tenemos logaritmo de 7 base 5 y tenemos un ejercicio donde ocupamos que esté en base 2, entonces simplemente ponemos logaritmo de 7 base 2 entre logaritmo de 5 base 2. Tenemos que tener cuidado que esto no es lo mismo que la regla del logaritmo de una fracción. Esta es la división de dos logaritmos. Entonces podemos convertir cualquier logaritmo a la base que queramos. Entonces pasamos de un logaritmo de base 5 a tener un logaritmos pero de base 2. Esta regla es, repito, muy útil cuando necesitamos que nuestras expresiones tengan la misma base. Que todos tengan la misma base y teníamos logaritmos de distintas bases. Entonces es una manera de unificar que todos los logaritmos posean la misma base que nosotros necesitamos. Bien, vamos a ver algunos ejercicios donde se aplican las propiedades de los logaritmos. No vamos a resolverlos todos. Aquí pueden ver varios ejercicios. Ustedes pueden ponerle pausa en este momento al video y pueden apreciar los diferentes ejercicios resueltos.
que van desde descomponer, bueno, unificar a un único logaritmo o descomponer en varios logaritmos. Eso ya ustedes aquí pueden, como repito, pausar y ver los ejercicios, pero no podemos explicarlos todos por una cuestión de tiempo. Entonces pueden revisarlos, apuntarlos y resolverlos y comparar su solución. Vamos a ver algunos de los ejercicios. Aclaro, eso sí, que para aplicar debidamente las propiedades de los logaritmos, también tenemos que conocer algunas propiedades de las potencias. Particularmente vamos a mencionar una antes de comenzar a resolver todos estos, bueno, no todos, sino algunos de los ejercicios que aquí se nos están presentando. Una regla muy importante en potencias es que una potencia cuyo exponente es racional, o sea, una fracción, podemos escribirlo como un radical. Esto es lo mismo que poner raíz cuadrada de la base de nuestra potencia y el denominador se vuelve el índice de nuestra raíz y el numerador se vuelve el exponente de nuestra base. En este caso es como invertirlos. La regla va para ambas direcciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos raíz séptima de a la 3, esto lo podemos escribir como una potencia de la siguiente manera: a, entonces este exponente pasa de numerador y el índice pasa de denominador, y ya lo escribimos entonces también como una potencia. Repito, la regla va en ambas direcciones. En ocasiones necesitamos, para aplicar debidamente las propiedades de los logaritmos, que se vean como potencias. Por eso es importante que lo puedan manejar. Y recordemos, aunque ya se ha mencionado en otras oportunidades, que cuando tenemos potencia o tenemos varias potencias elevados a un único exponente, potencia de potencia multiplica los exponentes. Entonces esto es lo mismo que poner a y este exponente p multiplica la n por, y este exponente p multiplica la m. Esto es válido si son multiplicaciones o divisiones, no si hay sumas o restas. Si ese es el caso, ya se aplica otro tipo de procedimiento. Aclaro, si son multiplicaciones o divisiones. Entonces, por ejemplo, con números, para que lo puedan apreciar, si ustedes tienen 3x al cuadrado y a la 3 elevado a la 5, esto es lo mismo que poner 3, el 3 tiene un 1 de exponente, entonces 5 por 1 da 5. X, 5 por 2 da 10. Y 5 por 3 es 15. Es importante que manejemos las leyes de potencias. Ahora sí, veamos los ejercicios que nos piden con propiedades de los logaritmos. El primer ejercicio lo que nos están pidiendo es simplificar a un único logaritmo. Este es sencillo, es valor numérico. Vean que la propiedad que vamos a hacer es lo siguiente: cuando queremos simplificar a un único logaritmo, no nos sirve que tengamos coeficientes numéricos frente al logaritmo. Entonces aplicamos la propiedad que dice que si tenemos un valor frente al logaritmo, podemos elevarlo como un exponente al argumento. Entonces el 2 sube el 3, entonces queda el logaritmo de 3 a la 2. Y hacemos lo mismo acá. El 3 sube al 2, entonces queda 2 a la 3. Resolvemos, ya la suma de logaritmos se escribe como una multiplicación de los argumentos. Entonces ponemos logaritmo de 3 a la 2 por 2 a la 3. Y acá para este resultado simplemente se ingresó esto en la calculadora. También 3 a la 2 es 9, 2 a la 3 es 8 y 9 por 8 da 72, o lo puede ingresar con la calculadora. En esta expresión pasa parecido, el 2 no nos funciona aquí, hay que subirlo, entonces queda x a la 2, el 3 no funciona, entonces hay que subirlo, pero al subirlo tiene que subir al argumento, y aquí tanto la x y la y son parte del argumento, entonces ambos se elevan a la 3, menos, y este 4 también debe subir, entonces queda y a la 4. Entonces tenemos la regla de logaritmo sumando y restando. Entonces recuerden, como en el ejemplo que se les había ilustrado, vamos a regresar para que lo vean. Cuando yo tengo logaritmos en resta y suma, se escribe un único logaritmo en la base que teníamos, y los que son positivos quedan en el numerador multiplicados y los que son negativos quedan en el denominador multiplicados entre ellos. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejercicio quedaría logaritmo base 10, porque no nos dieron base, y entonces este es el único logaritmo positivo, entonces queda x al cuadrado en el numerador arriba,
estos dos logaritmos están negativos. Entonces el x a la 3, y a la 3 y el y a la 4, todo eso queda multiplicándose en el denominador. Pero y a la 3 y y a la 4 se pueden simplificar más. Y a la 3 pues y a la 4 se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces da y a la 7. Y pueden notar que el x2 y el x3 es una división de potencias. Y en la división de potencias se restaban los exponentes. Entonces el x2 con el x3 se cancelan. Pueden verlo de esta manera. Hay 2x acá que se cancelan con 2x de acá. Entonces queda solo una x. ¿Ok? Entonces ya tenemos la expresión simplificada. Repito, por aquello que no estemos muy familiarizados con las leyes de potencias. Si yo tengo una potencia, por ejemplo, x a la 7 entre x a la 4, se simplifican. Es como que tuviera x por x por x por x por x por x por x. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre x a la 4, que son x por x por x. De ahí esta x se cancela con esta con esta con esta con esta. ¿De cuántas quedaron? 3, x a la 3. En división de potencia se restan exponentes. Nada más que el resultado de la potencia va a quedar donde está la del exponente mayor. Si esto hubiera sido 2x a la 4 entre x a la 7, entonces arriba nos queda el 2, no hay nada que decir. Pero el x4 y el x7 se restan, es parecido acá, pero quedaría el x3 aquí. Ahora tal vez me dicen, ¿qué pasa si aquí no hubiera existido el 2? ¿Qué se pone acá? ¿Qué es lo que queda? Es que aquí hay un 1, nada más que generalmente no lo vemos. Entonces en este caso, entonces sí tenemos que ponerlo el 1 porque aquí no se sobreentendería. Entonces es una propiedad que también de potencias tenemos que manejar. Por eso es que el x2 y el x3 podemos simplificarlo. Veamos otro, casi todos son muy similares. El 2 debe subir de exponente, pero al 5 y a la x. Este ya estaba, más el 4 tiene que subir. Ahora sí, estos dos logaritmos son positivos, entonces sus argumentos van arriba del numerador 5 a la 2 y x a la 2 y el x a la 4 y dividido el 10x a la 2. Pero a la hora de simplificar, este x2 y este x2 se cancelan entre ellos, nos queda x a la 4 y 5 a la 2 entre 10 simplificado 5 medios. Eso lo pueden ingresar en la calculadora o manualmente, como ustedes prefieren. Ya la mayoría de esos ejercicios son similares. Estos dos, para los que quieran ver el material, el ejercicio número 4, para poderlo simplificar, aquí en este paso hay que aplicar una diferencia de cuadrados, pero eso solamente si saben factorizar. Dejo la respuesta por aquello que quieran, para aquellos que saben factorizar, pero si no, simplemente a la hora de simplificar un logaritmo lo dejaríamos hasta acá. Pero idealmente es poder factorizar, si conocen ese método. Es muy similar, vamos a ver si vemos algún caso diferente. En el ejercicio 7 podemos ver una pequeña discrepancia, vemos que está dividido entre 4. Entonces podemos haber dejado todo entre 4 y aplicar lo que vamos a hacer, pero para que no nos estorbara ese entre 4 aquí, que se hubiera visto un poco feo, sacamos el 4 dividiendo acá, pero es una fracción, un cuarto que multiplica toda esta expresión. Pero repito, podíamos haber escrito todo entre 4, nada más que no se hubiera visto bien a la vista, no se hubiera visto agradable, se hubiera visto recargado. Ahora bien, vean qué sencillo, en realidad aquí simplemente es ver que este logaritmo es positivo, estos dos están en resta, entonces simplemente escribimos un único logaritmo, este que estaba positivo ya el cuadrado queda en el numerador y estos dos argumentos, que son de los logaritmos que están restando, quedan en el denominador. Ahora, aquí ya lo simplificamos, pero podemos simplificarlo todavía un poco más, ya es cuestión de la elegancia. El 1/4, sabemos que una propiedad de los logaritmos nos dice que si tengo un coeficiente numérico frente a un logaritmo, podemos subirlo como un exponente. Entonces ponemos logaritmo de todo nuestro argumento elevado al 1/4. Y por las propiedades de las potencias, esto lo podemos escribir como una raíz. El 4 pasa de índice a la raíz, entonces queda raíz cuarta de todo nuestro argumento elevado a la 1. Pero como es elevado a la 1, se sobreentiende, no es necesario poner aquí a la 1. Entonces ven, lo simplificamos a un único logaritmo. Esto es simplemente aplicando un poquito más las propiedades.
Ahora, también puede ser que necesitamos es descomponer. Vamos a un ejercicio de descomposición de logaritmos. Por ejemplo, en esta expresión hay dos formas de hacerlo, ya es cuestión de gustos. Una expresión es esta. Cuando yo tengo raíz, yo puedo escribir una raíz en forma de potencias, ¿ok? Vamos a recortarlo. Recuerden, si tengo raíz, entonces mantengo la base, el exponente pasa a numerador y el índice pasa a denominador. Si yo tengo raíz de varias potencias, simplemente se aplica lo mismo a cada una de las potencias. Entonces en este ejercicio tenemos raíz octava de estas potencias. Lo único que tenemos que hacer es mantener la base, el 5 pasa de numerador y el 8 a denominador. El Z pasa lo mismo, el 3 arriba, el 8 abajo, la Y pasa lo mismo, el 4 arriba, el 8 abajo. Entonces simplemente es repetir el proceso con todas las potencias, en este caso. Ahora sí, descomponemos. Queda el logaritmo base 2. Estos están en el numerador, entonces quedan dos logaritmos que quedan sumando, porque estos dos están en el numerador. Y este, que era el que estaba en el denominador, va a quedar pero restando, va a quedar negativo. Y ya es una cuestión de simplificar un poco. Simplemente el 5 octavos, que sabemos que las reglas de potencias nos permiten bajarlo al frente del logaritmo. El 3 octavos nos permite bajarlo al frente del logaritmo. El 4 octavos se permite bajar al frente del logaritmo. Y acá simplemente hicimos la simplificación de la fracción 4 octavos, que es un medio. Estas otras dos fracciones no se pueden simplificar más. Este de aquí es similar. Logaritmo, tenemos una fracción. Entonces simplemente los que están arriba, el 7 y el x3, se ponen positivos, separados. Logaritmo 7 más logaritmo de x a la 3. Es lo más que lo podemos descomponer. Y abajo quedaría menos, pero estos son dos expresiones. Esto es raíz de 5 y de y. En este caso nos brincamos pasos. Tal vez si gustan vamos a visualizar un poquito más el paso a paso. Ok, este 5y es el raíz. Entonces en realidad esto es 5 a la 1 medio y y a la 1 medio, porque es raíz de ambos. Entonces recuerden que aquí en la raíz cuando no se pone nada es un 2 y ambos tienen exponente 1. Entonces estamos convirtiendo cada una de estas potencias, cada una de ellas en su forma de potencia. Y ahí es cuando aplicamos lo que hicimos en el ejercicio. Los que están arriba se descomponen en suma y los que están abajo se descomponen pero en resta. Y simplemente ya acá lo que hacemos es simplificar las potencias. El 3 que está acá arriba lo pasamos al frente del logaritmo, el 1 medio lo pasamos al frente del logaritmo y el 1 medio lo pasamos al frente de este logaritmo. Esa es simplemente la descomposición. Vean que es muy importante fijarse quiénes son los que están en el numerador, quiénes están multiplicando y quiénes están dividiendo. Es descomponerlo en todas las potencias posibles. Veamos un ejercicio más de descomposición. Noten en este ejercicio, el 1 está en el numerador y b y c en el denominador. Entonces el 1 queda logaritmo de 1 base n. Y estos dos que están en el denominador se ponen restando. Pero noten que el logaritmo de 1 en cualquier base, eso es 0. Entonces esto se elimina y solo nos quedan estos dos logaritmos. Terminemos con este ejemplo, porque en realidad casi todos son la misma mecánica, convertirlo a potencias y empezar a separar los logaritmos. Vean que en este caso x al cuadrado y y a la 4 son los del numerador y el x8, z6 son el del denominador. Entonces va a quedar logaritmo base 2 de estos dos en suma y de estos dos pero en resta. Y simplemente ya bajamos el 2 al frente de cada uno de los logaritmos. El 2 al frente de este, el 4 al frente de este, el 8 lo bajamos al frente de este logaritmo y el 6 al frente de este logaritmo. Y ya tenemos la expresión, la descomposición posible que tenemos. Recuerden que en el caso de raíces siempre convertirlo a potencias. Esto es x a la 5 séptimos, y a la 3 séptimos, k a la 6 séptimos. Convertirlo en forma de potencias para poder hacer la descomposición. Muchas gracias.